Bienvenidos a nuestra serie sobre las parábolas, la enseñanza de las parábolas para el día de hoy. Usted puede ir y ver toda la serie a través del código QR que les hemos puesto. Ahora el estudio de hoy va a tener el título El trigo y la cizaña en el mundo. Nuestra introducción nos dice cómo seguimos con la misma línea de pensamiento de la parábola del sembrador, que es la agricultura. Hoy en la parábola del trigo y de la cizaña veremos que el que siembra la buena semilla es Jesús y la de la cizaña es el diablo. Las semillas son los hijos del reino y los hijos del malo. Tenemos un solo terreno, el mundo, con dos cosechas. Así nos ayudarán a ver cómo existe y triunfa el bien sobre el mal, cuando el trigo no pierda su calidad. El diablo es un instrumento de tropiezo, prueba y persecución, lo que hace al cristiano buscar más de Dios y depender de Él. A su debido tiempo, Dios juzgará al diablo y a sus servidores, mientras recordemos que todo está bajo el control soberano de Dios. Punto 1. Trigo y cizaña en un mismo campo. Cristo siembra la buena semilla, Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Una vez terminada la enseñanza de la parábola del sembrador, Jesús continúa su exposición y ahora comienza a hablar sobre el trigo y la cizaña. Comienza con la expresión el reino de los cielos para denotar así el plan de Dios para la salvación de los hombres. Dice, es semejante a un hombre que sembró. Jesús pasa a fijar la atención del oyente al hombre que no es sino el Hijo del Hombre, Jesús. Mateo 13:37. La semilla aquí no representa la palabra de Dios, sino lo que ella produce, vidas regeneradas, los hijos del reino, verso 38. Al haber dos siembras, es importante indicar que Jesús sembró la buena semilla en el campo. El campo viene a ser el mundo, dicho por Jesús en el verso 38. B. El enemigo siembra cizaña, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El enemigo esperó el momento, en este caso, que los hombres se durmieran. No se aclara si estos hombres eran solo los siervos del Señor o estaban incluidos en ellos todos los seres humanos. Quizá esta última sea la más aceptable. El diablo siempre obra a la sombra de la noche y se aprovecha del descuido de la gente. Aunque ni en la parábola ni en su interpretación se atribuye negligencia en este detalle. El malvado enemigo sobresembró la semilla de la cizaña en el mismo lugar donde se encontraba el trigo. Esto haría imposible arrancar la mala hierba sin dañar el trigo. Y se fue sin ser visto. Uno de los logros de Satanás es hacer creer que Él no existe o que no estuvo en el asunto. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. No se dieron cuenta de la presencia de la cizaña hasta cuando dio fruto por el parecido que tienen ambas plantas. Bien dijo el Señor, por sus frutos le conoceréis, Mateo 7:20. Verso 27. De Mateo 13. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esto de sembrar cizaña en campo ajeno era una mala costumbre que tenían. Así se vengaban de sus enemigos o les causaban daño por envidia o resentimientos. Las autoridades, de tanto que esto se daba, tuvieron que establecer leyes en contra de estos actos.
El asunto es que el trigo mezclado con el grano de cizaña hace harina venenosa, porque el grano de este último contiene veneno. Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? La sorpresa de los siervos y la sugerencia a acabar con la cizaña nos lleva a pensar en los esfuerzos sin fruto de muchos moralistas. ¿Cuántos han luchado por mejorar el mundo, acabar con la injusticia y reprimir la inmoralidad? Pero el hombre sin Dios nada puede hacer. La presencia del mal en el mundo es inevitable, pero mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Primera pregunta, ¿por qué se sobresembraba la cizaña en el trigo? Punto 2. Dios conoce a los suyos. No se puede arrancar la cizaña. Verso 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Recordemos que en el verso anterior al Señor del campo, decir que un enemigo había hecho aquello, la sugerencia de los siervos era ir y arrancar la cizaña. Pero él les dice y advierte del peligro de hacerlo en este verso 29. El hecho de compartir la cizaña y el trigo en el mismo lugar era imposible quitar la una sin afectar el otro. La enseñanza práctica. Vivimos en un mundo lleno de engaño y maldad. Y las congregaciones que conforman la Iglesia de Cristo no se escapan ni de la hipocresía, ni de la malicia, ni la envidia, ni los celos, ni los chismes y demás actitudes carnales. Aún en el cielo vemos que hubo soberbia, Isaías 14:11 al 20, Ezequiel 28, del 12 al 19. Entre los apóstoles también hubo cizaña. Uno de ellos traicionó al maestro, Lucas 22, del 1 al 6. Y otro lo negó por cobardía, Lucas 22, 54 al 62. En la iglesia primitiva hubo malos actos, Hechos 5, del 1 al 11, y Primera de Corintios 5, del 1 al 7. No es la voluntad del Señor acabar con los problemas. Él lo que quiere es que seamos más grandes que ellos. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, segunda de Timoteo 2:1. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, se lo repito para que les quede en su memoria, que es en Cristo Jesús. Si nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús, seremos vencedores del engaño y la maldad que nos rodea y ayudaremos a otros a cambiar sin cambiarlos ni enjuiciarlos. Punto B. El juicio y la separación, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlos, pero recoged el trigo en mi granero. La mirada profunda del Señor no puede ser burlada. El Señor conoce el corazón aún antes de que éste tenga una acción o una palabra. Primera de Samuel 16:7, Lucas 5:22. No existe la posibilidad de que el Señor se confunda. El Señor conoce a los que son suyos, nos dice segunda de Timoteo 2:19. Ese tiempo que Él pide hasta la siega es para que la cizaña se convierta en trigo mediante el nuevo nacimiento. Dios nos hace renacer para una esperanza viva, primera de Pedro 1:3. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Juan 1:29 y Apocalipsis 1:5. Pregunta, ¿por qué no se puede arrancar la cizaña antes de la siega?
3. La realidad del mal en el mundo, hijos del reino e hijos del malo. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Igual que pasó con la parábola del sembrador, los discípulos quedaron intrigados al oír la parábola del trigo y la cizaña. La casa donde entró Jesús es la misma del verso 1, probablemente donde él habitaba en Capernaum, aunque unos sugieren que pudo haber sido la casa de Pedro. Verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Jesús toma el dibujo que les hizo del verso 24 al 30 y comienza a explicarles. Hay un campo que es el mundo, donde el Hijo del Hombre siembra la buena semilla que son los hijos del reino. El campo es el mundo total, el universo. Nadie se quedará sin la oportunidad de tomar la decisión de ser renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Estos serán los hijos del reino, que le permitieron al Hijo del Hombre entrar en sus corazones. El campo, al ser universal, se pueden ver las obras de un Dios bueno y poderoso, pero también la maldad originada en el diablo. La cizaña, que son los hijos del malo, los que no han creído ni recibieron a Jesús, no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Estos son criaturas de Dios, pero espiritualmente son hijos de Satanás. Juan 8:37 al 47. Porque la palabra de Cristo no halló cabida en ellos. 2, hacen las obras de Satanás, del diablo. 3, no aman a Cristo. 4, hacen los deseos del diablo. 5, son homicidas. Y 6, son mentirosos. B, la siega es el fin del siglo. Verso 39, el enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esta siega es el juicio del fin del siglo que se anuncia desde Joel 3:13, donde dice: echad la hoz porque la mies ya está madura. Esto se confirma en Apocalipsis 14:15, que dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta mies no será la mies o cosecha de la evangelización que se nos da en Mateo 9:37 a 38. Y los segadores serán los ángeles, agentes celestiales que estuvieron presentes y activos en la manifestación de las promesas, la ley y las profecías del Antiguo Testamento. Los ángeles también apoyaron la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento y han servido a través de los siglos a la Iglesia. Y al fin de esta dispensación vendrán a ejecutar los juicios de Dios. Ellos arrancarán la cizaña y dice que la quemarán en el fuego. Punto C. El tropiezo y la iniquidad, verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
al fin se realiza lo que los siervos querían hacer prematuramente y por sus propios medios, que era la destrucción de la cizaña. El juicio descrito aquí armoniza con las profecías de Jesús en Mateo 25, 31 al 46, donde el fin de este siglo se refiere al día cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y cercano, dice él, y cuando Él esté sentado en su trono, enviará a sus santos ángeles como segadores para que reúnan ante Él todas las naciones. Mateo 25, 31 al 32. Los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad en el mundo y en la iglesia, la cizaña, Mateo 13, 41, son los cabritos que están a su izquierda, según Mateo 25, 32, 33. Y en el verso 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. D. Los justos resplandecerán. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Después de la acción que acabará con los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, vendrá el momento esperado por los que sirven al Señor. Los suyos, como el trigo, será recogido y puesto en el granero o almacén que Él ha preparado. Cuando Cristo venga, hará la separación final y los que hayan sido fieles a Él entrarán en el gozo del Señor. Pidamos sabiduría, amor y poder del cielo para vivir en este mundo, en la voluntad del Señor, aunque a nuestro alrededor haya maldad e hipocresía. Pregunta: ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús cuando entraron en la casa? Reflexión. Con esta parábola del trigo y la cizaña, Jesús quiere ayudarnos a comprender que debemos ser pacientes y mantener la fe en medio de un mundo lleno de maldad, aún en la iglesia. Invitación. En el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla de las señales antes del fin, el verso 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se niega la lucha y hasta dice el resultado que dará en algunas vidas. Pero el verso 13 agrega: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí tenemos la invitación a ser parte de la oportunidad de perseverar en el Señor. Para nuestra próxima semana tendremos retratos y funciones de la iglesia.